Vamos a comenzar, Bezrat Hashem, hablando un poquito hoy, un tema polémico. Lo abordamos en varias ocasiones, pero siempre hay cosas nuevas, siempre hay algo más que aprender, saber. Y hoy, Bezrat Hashem, vamos a hablar de Yom Ha'atzmaut, es este Shabbat, 5 de Iyar, en el cual se cumplen 73 años desde el día de la independencia. Aquel día viernes en Tel Aviv, donde Ben Gurión anuncia el Estado de Israel, la independencia. Todo el tema del sionismo, de Yom Ha'atzmaut, de Herzl, del himno, siempre digo, desde entonces tuvo una gran polémica de diferentes opiniones, de diferentes partidos, a favor, en contra. Y la verdad que hoy en día, hola León, y la verdad que hoy en día es muy difícil entender a fondo el motivo de tantas opiniones diferentes sobre algo que se ve bien, aparenta bien, suena bien, resulta bien, pues ¿por qué no estar acá a favor? Como siempre, lo que me conocen, me gusta traer las dos opiniones, las dos visiones, las dos formas de ver y analizar las cosas. Y solo cuando ya sabes el porqué de la opinión de cada uno, puedes crear tu criterio. Puedes opinar a favor o en contra. Porque si no sabes qué opina el otro, no puedes decir, ay, qué tonto, ay, qué equivocado. No sé si me voy a meter, no, creo que eso amerita una clase de por sí, pero hay los religiosos quema bandera. Me imagino que cada vez que llega Yom Ha'atzmaut en las noticias y entras a Israel, aparecen religiosos quemando la bandera de Israel. No vamos a hablar de ese sector hoy, porque es una conferencia maravillosa, una de las que más me gusta abordar y hablar, porque para mí es una enseñanza cómo debes de pensar durante tu vida. La, la, la opinión de gente religiosa como tú, creyentes como tú, rezan como tú, cuidan Shabbat, perdón, mejor que yo y tú, aman a Dios y a la tierra de Israel y quema bandera que no disfruta. Para entender esa opinión, la verdad, lo más fácil que se nos hace a todos decir, cuando ves un religioso judío quemando bandera de Israel en Yom Ha'atzmaut, la frase más fácil de decir, ¿cuál es? Están locos. Ya con eso, rematates el asunto. Están locos. Si están locos, ¿ameritan análisis? ¿Por qué lo hace? No, porque están locos. Uno no analiza lo que un loco hace. Ya, Hazid, está loco. Pero no son locos. Sí están equivocados, pero no locos. Pero para que yo pueda discutir con él su filosofía, ¿por qué quema bandera? Necesito estudiar su filosofía, estudiar su idea. Ya di una conferencia sobre eso, está en el canal de tutora.tv. Recomiendo mucho el curso de sionismo que dimos allá, y en una de esas hablamos de esta conferencia. Y yo, para poder discutir o opinar en contra de lo que ellos hacen, me tuve que echar todo el libro.
de Rabbi Yoel de Satmer, Shloshet HaShvuot, estudiar todo un libro que habla en contra para entender la opinión del otro. Y cuando ya escuchaste su opinión y entendiste su filosofía de vida, ahora puedes decir por qué no está correcto lo que opina. Igualito digo con el otro bando. Hablamos de sionistas. ¿Qué opina el sionista? ¿Qué opinaba el antisionista? ¿Por qué estar en contra de algo tan bueno? ¿Por qué está en contra de alguien que hizo algo bien? Entonces, quiero meterles un poquito a los zapatos de los judíos que vivieron finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y más que todo, te voy a ubicar en los zapatos de una judía, de un judío, en el año 1940, en 1950. Creo que es el año ideal para que formule yo mi pregunta hacia ustedes hoy. Y me contestes, ¿qué harías tú en ese momento? Pero para llegar a ese punto, tenemos que tocar historia. El primer sueño de alguien que se atrevió a gritar y a escribir, vámonos a Israel, ¿cuándo fue? A ver, examen, pónganme ahí años. ¿Qué año fue la primera vez que alguien importante, público, dijo, retornemos? 1918. Muy tarde. Escuché una conferencia impresionante la semana pasada de Benzi Netanyahu, el papá de Benjamin Netanyahu, el cual dio una conferencia muy maravillosa, escribió libros importantísimos hoy en día. No se leen mucho porque a nadie le importa la Inquisición de España y qué generó y qué pasó y por qué pasó, pero el tipo escribió un libro de 900 páginas sobre la Inquisición de España, que es el libro más importante que se escribió jamás sobre la época dorada. El segundo libro, tercero, o uno de los libros que escribió, es sobre Don Yitzhak Abarbanel. Don Yitzhak Abarbanel, hace aproximadamente 500 años, fue el primero que gritó, señores, vámonos a Eretz Israel. Don Yitzhak Abarbanel era el tesorero, ministro de la economía, el tesorero del rey de España. Y él fue expulsado de España. El rey Fernando e Isabel le ofrecieron todo, pero él me dijo, yo me voy con mis hermanos. A raíz de la expulsión de España, él dice, vámonos. Esa expulsión, muy importante saber por qué pasó. ¿Por qué los reyes Fernando e Isabela, que curiosamente, ahorita no tengo el nombre, curiosamente, el matrimonio entre Fernando e Isabela lo hizo un rabino. El shidduch lo hizo un rabino. Tengo el nombre anotado, ahorita no lo tengo. Un rabino le dice, oye, ¿por qué no te casas con ella? Ah, sí, no, shidduch, ya se casaron. La expulsión de España, Fernando e Isabela, shidduch rabínico, se expulsó. ¿Por qué? Y empezó la Inquisición en España. La Inquisición obligó a lo que voy a decir ahorita, formuló la loca idea inicial de Herzl. Era un gran historiador, gran periodista, sabía mucha historia. Aguántenme hasta el final, porque voy a empezar hablando mal, pero me entenderán bien hasta el final. A raíz de la Inquisición, que se nos obligó a cambiar la religión, los judíos se convirtieron en anusim. Anusim son judíos que por afuera demostraban que son católicos y por adentro eran judíos. Por la Inquisición y los judíos no se dice maranos. Maranos es cerdos. Entonces no puedes decir de tus judíos maranos. Los anusim. Los anusim causaron la expulsión de España. ¿Por qué?
Cuando éramos judíos normal, o sea, judíos declarados, no podíamos tener puestos en la alta sociedad y en los altos puestos españoles. Pero al hacernos anusim, ya ni católicos, ya nos dieron de ser lo que queríamos ser. Entonces los católicos se dieron cuenta, oye, nos vieron la cara a esos judíos. Yo no quería que él tenga el puesto, se declaró católico y ahorita es el gerente del banco, el alcalde de aquí, el este de allá. Oye, por el teatro de lo que yo intenté hacerle, me ganó. ¿Saben qué? Lárguense todos de aquí. A raíz de la persecución, no, sí, y de la expulsada, don Isaac Abarbanel dice, vámonos a Eretz Israel. No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Por una triste razón. El judío se comparó a la paloma del arca de Noé. El arca de Noé se comparó a Eretz Israel y Noah a Dios. Cuando Noah manda la paloma del arca, ¿qué pasa con ella? ¿Regresa o no? Depende. Si encontró dónde aterrizar, ya no regresa. Si no encontró dónde aterrizar, regresa. Así fuimos nosotros, la paloma de Am Israel. Cuando nos fuimos a países donde nos recibieron bien, no pensamos que tenemos que regresar al arca. A raíz de la expulsión, dijeron, hoy no hay dónde aterrizar. ¿Qué hacemos? Don Isaac Abarbanel, vámonos a Eretz Israel. ¿Por qué no salió? Porque rápidamente nos acomodamos. Ya vamos a Francia, vamos a Marruecos, vamos a Ashkenaz, vamos a Polima. Nos acomodamos. Nos acomodamos. Ya no hace falta regresar a Eretz Israel. Finales del siglo XIX, los años 1800 y cacho, de nuevo los judíos están diciendo, oye, ya no se puede más. Antisemitismo, persecución, matanzas, pogromes, ya. Hay que buscar una solución al tema judío. Para mí, como estoy escribiendo en un nuevo libro, Herzl no es una persona. Herzl es un símbolo del ambiente judía de esa época. En el proceso que pasa Herzl, podemos ver en el proceso que pasa la mayoría de los judíos o muchos de los judíos de Europa en ese entonces. A muchos le preocupa la situación. A muchos le asquea, perdón que lo diga así, el propio judaísmo. ¿Por qué? Porque me persiguen por mi judaísmo. Me matan por mi judaísmo. No tengo puesto y trabajo porque soy judío. Ya, quítame eso de encima. Por lo tanto, Herzl, como un pensador joven, creo que tenía 27 años, encuentra su primera solución al problema judío. Y él escribe claramente, mi solución es que todos nos convirtamos al catolicismo. Incluso con el Catedral de San Esteban en Viena, él cerró un día domingo a las 12, nos vamos todos los judíos a convertirnos al catolicismo. Pero eso no funcionó en el pasado, le preguntaron, y él contestó, en el pasado nos obligaron a ser católicos. Y por lo tanto guardamos nuestro judaísmo a escondites. Pero esta vez no lo haremos a fuerza, hagámoslo abiertamente, consciente, queriéndolo. ¿Ya? No seamos anusim, judíos afuera, adentro, católico. No, de verdad ya, de adentro y de afuera, por todos los ángulos. Herzl escribe en su propio libro que ese es el motivo que decidió no hacer a su único hijo varón, hacerle Brit Milá. No te voy a hacer Brit Milá. De entrada, entra así. En otra parte del mundo, en Rusia, escribió Orzansky, uno de los grandes líderes del judaísmo sionista en ese momento, así. Rusia es nuestro país.
Si preguntan a alguien sobre Eretz Israel, se burlará de ti. Ese sueño ya no es real. Olvídense de Eretz Israel. Aquí, en Birubidjan, una ciudad, me imagino, por allá, construiremos nuestra Jerusalén. Y efectivamente, no les culpo. La gente en ese momento perdieron esperanzas y querían sobrevivir. Hay una profecía que dice lo siguiente: y aunque tú pierdas la esperanza, yo, Dios, no te dejaré. Quiero hacer aquí un paréntesis importante. ¿Qué relación llevamos nosotros con Dios? ¿Cuál es la analogía, la metáfora entre nosotros y Dios? A veces es padres e hijos, a veces rey y súbditos, a veces marido y mujer. Muchas comparaciones hay de análogas entre nosotros y entre nosotros y Akadosh Baruj Hu. La más que marca el tema que estoy hablando ahorita es padre e hijos. ¿Por qué? Porque matrimonio se pueden divorciar. Rey se le puede hacer un golpe de estado. Padre e hijo, eso nunca se puede romper. Puede un padre botar a su hijo de la casa. Le puede quitar el apellido, le puede desheredar, nunca dejará de ser su hijo biológicamente. Un judío, muy importante que sepamos eso, nunca puede dejar de ser judío. Aunque te conviertas en el papa o en un budista o en el imán musulmán, seguirás siendo judío. El cardenal de Francia, candidato a ser el papa en las elecciones anteriores, es judío. Y él claramente dijo, el cardenal de Francia, que él todas las noches antes de dormir dice Kiryat Shema. Y una vez al año dice Kadish por sus padres. Cardenal de Francia, candidato a ser papa. Porque es judío. Y nunca puede dejar de serlo. Si uno no puede dejar de ser nunca hijo, Dios, por lo tanto, nunca puede dejar de ser nuestro papá. Él no puede ir mañana con los chinos y decir, oye, ¿saben qué? Me caen muy bien ustedes. Es padre e hijos. Por lo tanto, dice Dios, no te voy a dejar ir. ¿Qué hizo Dios a Herzl, según mi opinión? Y Herzl para mí, de nuevo, es toda una sociedad grande, importante, de judíos que van a vivir un proceso de acercamiento y geula. El periódico manda a su periodista, el portero joven Theodor Herzl, a ver qué está pasando en el juicio de Albert Dreyfus en Francia. Albert Dreyfus es un judío asimilado totalmente, no cuida nada, no cumple ni cumpleaños, es un judío de descendencia, pero asimilado hasta la médula. Él es un militar general muy importante en el ejército de Francia y le culpan de traición. Paréntesis, al final se descubrió que era un error, pero el juicio se le hizo. Y en el juicio que va Herzl a escribir sobre eso un artículo, a cubrir, escucha al público gritando, mientras Dreyfus está enfrente, muerte a los judíos, muerte a los judíos. Este es el botea y no entiende por qué están gritando muerte a los judíos. Si este es, para él, para Herzl, el judío ideal asimilado. No le quedó nada de judaísmo a este señor, a Dreyfus. ¿Por qué todavía el público le llama judío? ¿Y por qué muerte a todos los judíos si uno hizo un error? Ahí Herzl claramente entiende que aunque él logre su propósito,
el antisemitismo no se terminará. Por lo tanto, la idea de asimilación se eleva. Y nueva idea, como diciendo un paso más allá, empieza a brotar en él. ¿Cuál es el segundo paso? Vayamos a vivir en una reserva, en un lugar donde estaremos todos. No un gueto dentro de la ciudad del Goy. Busquemos una isla, un lugar remoto. Vamos ahí todos los judíos. Nosotros somos los agricultores, el del banco, el de la tienda, el del masaje y el de la Coca-Cola. ¿Qué te importa? Nosotros somos un pueblo, una reserva. Para él no era tan rara la idea que incluso esa reserva sea en Uganda, donde todos los sionistas europeos, la mayoría, aceptaron, y los sionistas rusos estaban totalmente en contra. Pero otra vez es un proceso. Después entiende Herzl que la idea ideal sería Eretz Israel. Vámonos a Israel. Y un proceso nuevo en Herzl se crea donde él dice, sí, Eretz Israel, no el Estado judío, sino Eretz Israel, es decir, vámonos de vuelta a la tierra. Y ahí con él, muchos asimilados o muchos mentalmente y muchos alejados, se les retorna el punto Israel. Y todos los que hablaron de Biberjiján ahí en Rusia ya dejan de hablar de eso. Se está escuchando el nombre Jerusalén, Leshana Abba Birushalayim. Un proceso necesario por tantos años de exilio. Te voy a meter primeramente en los zapatos de un yudí en finales del siglo XIX, principio del siglo XX, por ahí de 1900 y cachito. Y vas escuchando que muchos mencionan Eretz Israel. Ya compré un terreno en Israel. Oye, firmé que si hay aliyá, yo voy. Ahora eres religioso. Y el líder o los líderes que están encabezando esta idea son no judíos, son no creyentes, judíos no creyentes. Y tú te preguntas, espérate un minuto, quizás mis rezos se escucharon, quizás 2000 años de tefilot, de retornar a la tierra de Israel, se están cumpliendo. Y si Dios me está ahorita recogiendo y está despertando en nosotros las ganas, la posibilidad de regresar, ¿por qué los líderes que lo están logrando no son religiosos? Herzl escribe, no, todavía no, esperen. Y yo me estoy poniendo en esos zapatos y viene alguien y me dice, vamos a una conferencia de Herzl. Yo digo, ¿quién es el que escribió en su libro que no hagamos brita a nuestros hijos? Perdón, no voy. Al final de sus días, que fueron cortas, Herzl escribe así. Vi la preocupación de los religiosos y decidí ir al templo en Basel. Mi amigo, escribe él en su diario, perdón, se me fue el nombre, Martín, algo de París, me enseñó la verajá. Y fui al templo y me subieron al Sefer Torah. Paro un minuto las líneas de la escritura del diario de Herzl de ese día y me voy a otro diario, muy, muy increíble. Me costó encontrarlo, pero Baruch Hashem. Investigando con Rabbi Google, llegué a ese diario. El diario del rabino de ese templo se llama Rabbi Yehiel Yaakov Weinberg.
Él en su diario escribe, hoy pasó algo increíble. Theodor Herzl vino a la sinagoga. Le subimos Shlishi y era emocionante escuchar a Herzl entonando las palabras Baruch Ata Hashem. Hashem Bacharbanu Mikol Amim. En los ojos de todos nosotros habían lágrimas. Lo escribe Rabbi Yehiel Yaakov Weinberg, anticionista. Regreso al diario de Herzl. Dice Herzl, y subí por primera vez al Sefer Torah. Y les quiero decir, fue más emocionante para mí que la conferencia que di en el Congreso Sionista en Basel. Palabras de Theodor Herzl no conocidas, escritas con su puño de letra en su diario. ¿Ven por qué quiero escribir un libro nuevo? Para poner eso y que todos sepan. Es un proceso de alguien que comenzó diciendo seamos católicos y no hagamos brit. Y terminó diciendo Shebacharbanu Mikol Amim. El proceso de Herzl es un proceso del pueblo general. Muchos pasaron esa trayectoria, llevados de la mano de Dios, de un estado normal, después de tanta persecución, 2000 años de exilio, a una redención. Pero de nuevo, me pongo en los zapatos de un judío ortodoxo creyente. ¿Saben qué? Me meto en los zapatos de Rabbi Yehiel Yaakov Weinberg, el rabino de ese templo. Y me hago una pregunta muy fuerte que quiero que la analices mientras hablo y me digas qué respuesta te darías en ese entonces, no hoy. Hoy las respuestas son fáciles, como van a ver durante la clase. Antes del movimiento sionista, había un movimiento, se llamaba Jibat Zion, Shavet Zion, no importa. Ese movimiento decía lo mismo, vámonos de vuelta a Eretz Israel, compremos terrenos, retomemos, todo igual. Lean el texto de Jibat Zion y el texto de la Zionut, es la misma idea, la misma. ¿Cuál es la única diferencia entre Jibat Zion y el sionismo? Jibat Zion era antes. ¿Cuál es la diferencia entre Jibat Zion y el sionismo? Que Jibat Zion era liderada por un rabino. Ahora, ¿qué les pasó a todos ellos? No lo lograron. No les fue. Intentaron, no resultó. Y de repente se levanta otro movimiento y tiene mucho éxito en todo lo que hacen. Y mi pregunta es, oye Dios, el líder se llama Rabbi Shemuel Mohaliber. Ok. Oye Dios, te tengo una pregunta que no la sé responder. Había un movimiento mezclado de no creyentes, medio asimilados, liderados por rabinos, entre ellos este Rabbi Shemuel. Situación ideal, donde están todos. Y no les das éxito. Se levanta un movimiento que no cree en ti, que está en contra de todo la Torah, y le das un exitazo anormal. Y lo están logrando. ¿Me puedes explicar por qué? Porque Dios tengo un problema. Yo respeto todas las fiestas judías y en todas hay salvación. Y en todas las salvaciones hay un líder que nos salvó. Llámale Moshe, llámale Aarón, llámale Mordejai, llámale Esther, llámale Maccabim, llámale Hashmonaim. Y todos ellos eran creyentes tuyos. Sirvientes tuyos. Entonces estoy acostumbrado que cuando tú haces algo, lo haces a través de tus siguientes seguidores. ¿Qué está pasando aquí?
¿Por qué lo que lo están logrando no lo son? Porque si están en contra tuya, ¿cómo quieres que yo esté a favor de ellos? Especialmente que tenías en mano un grupo creyentes tuyos, liderados por un rabino, y no les diste éxito. Porfa, ¿qué harías tú? La pregunta está buena o no. A los que veo y me hacen el favor de verles la cara, no te estoy viendo la cara, o sea, me estoy viendo a ustedes. ¿Ah? ¿Qué haces? Dime qué haces. ¿Cómo voy a seguir a alguien que no sigue a Dios? Y voy a decir que es Dios. A mejor, yo todavía pensaría, no van a tener éxito. Por eso te quiero llevar al año 1950, 1960, vete a esos años, que ya lo lograron. Ya hay un país, ya hay un gobierno, ya hay ejército, ya ganamos guerras. La guerra de la independencia del 48 era una guerra normal. Y de nuevo me pregunto, entonces, ¿qué estoy viviendo? Una redención. Y yo soy el redimido. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Pero por qué a través de ellos? Esa es la pregunta. ¿Tienes respuesta? Tengo dos respuestas. Una escrita, la dice el Or Sameach, y otra estará escrita en mi futuro libro. Ya ni es mía, todavía no está escrita. Se escribirá. En mi cuaderno ya está. ¿Con qué comienzo? Ok, por educación y respeto, comenzaré con la mía. Porque la otra es más profunda. La mía es simple y lógica. Para responderla, esta pregunta, ¿por qué Dios los escogió a ellos? Quiero que vayamos un minuto a la esperanza de un judío en la diáspora durante los 2000 años. Pisoteado, maltratado, golpeado, perseguido, humillado. Y él está soñando la noche en una redención. En su imaginación, sueño, deseo, anhelo, ¿qué se imagina que va a pasar? ¿Cómo saldré de esta situación y llegaré algún día a la tierra de Israel a habitarla? ¿Cómo será el proceso? Cualquier judío, yo me imagino que a mí me pasaría lo mismo, diría, esto será solo con un Mashiach. De repente aparecerá alguien, me tocará shofar, llegará en un burro blanco, en un Ferrari blanco, me da igual, que llegue como quiera, y me va a decir, vámonos. Wow, ¿será la Geula? A través de Mashiach. Yo preguntaría al judío sufrido en estos 2000 años, oye, una pregunta, ¿crees que lo podremos hacer solitos sin Mashiach? Respuesta, imposible, imposible. Entonces, ¿yo a qué estoy esperando? A un Mashiach. ¿En qué estoy equivocado en esperar a un Mashiach durante el exilio? ¿En qué estoy equivocado? Que las profecías demuestran que vamos a regresar a la tierra de Israel, profecía número 1, con el permiso de las naciones. Y ocurrió en el 47. Regresarás y construirás tu país, dice el Malvin, y tendrás éxito. Y el Radak, el Nachmanides, es una lista larga que puse, de todos, diciendo el proceso es exilio, retorno por Naciones Unidas, éxito, gobierno momentáneo judío y al final Mashiach. ¿Tú pensabas Mashiach al principio? Las profecías te dicen así no va a pasar. Ahora bien, en base a esas profecías, díganme qué pasaría si todo este éxito y este movimiento se haría a través de Jivat Zion.
Y el Rabbi Shemuel Mohaliber diría, síganme. Y lograría, reunía el dinero, compraría terrenos, haría la alía. ¿Qué diríamos todos nosotros? ¿Este rabino quién es? El Mashiach. Pero no, el plan es diferente, dice Dios. ¿Qué hago yo, dice Dios, para que nadie piense que lo que está pasando es Mashiach, sino un camino y proceso a Geulá? Lo hago con gente que no sospechará nadie que son del Mashiach. Ese era el plan de Dios. El plan que no entendimos al principio. Por eso nos chocó qué está pasando. Encontré en un libro medio remotito, pero al final, ahí en las páginas, al final de anexos, una cosa interesantísima. El cura Williams Echler pidió una cita urgente con Theodor Herzl. Y cuando la logró, se paró este cura Williams Echler delante de Herzl y le dijo, bienvenido, te estuvimos esperando. Eres el Mashiach. Ese mismo día, Theodor Herzl escribe en su diario, hoy me encontré con el cura Williams Echler y me dijo que yo soy el Mashiach. Qué chiste. Yo ni creo en eso. Justamente lo que Dios quería. Que se equivoque a mejor un cura, tú judío no. Ese no es tu Mashiach. Es un proceso para llegar a Mashiach. Esa es la respuesta mía. La escrita la trae el Or Sameach y quiero darles una introducción al tema para entender la respuesta profunda del Or Sameach. Y de una vez les aclaro que la semana que entra, Belineder, el tema va a ser la reencarnación de Rabbi Akiva. Pero como entrar un poquito en el tema, ya conocen, me imagino, mi libro Secretos de la Reencarnación. Ahí hablo de muchas cosas que pasaron en la historia que tienen conexiones con cosas que pasaron en el pasado. Ejemplo, ¿por qué Akadosh Baruj Hu ¿por qué Akadosh Baruj Hu agarra a Moshe Rabenu y le dice, tú sacarás a mi pueblo judío de Egipto? Todos conocemos la escena, me imagino. Si no la leímos en la Torah, pues la vimos en la película. Moshe Rabenu, ¿qué le dice a Dios? Yo, Dios, no, yo, Aarón. ¿Qué le contestó Dios a Moshe cuando le dijo Moshe, oye, ¿por qué no Aarón, mi hermano? Los contestaré un poquito así, medio feíto, pero no pasa nada así, para entender. Le dijo Dios a Moshe, Aarón, tu hermano, así le conozco. Sí, le conozco. Y te diré algo, es mejor que tú. Tranquilo. Sé que es buenísimo. Pero ¿qué crees? Tú tienes una deuda y él no. ¿Qué deuda tengo? Tú eres la encarnación de Noah. Y por tu culpa se hundieron la gente en el mar. Tu misión será abrir el mar y hacerlos salvar y vivir. La Cábala habla mucho de todo eso, léanlo en mi libro. Es decir, Moshe es lo que es porque tiene algo que reparar. Llega a la frontera de Israel y le dice Dios a Moshe, ya no pasas. Dios, ¿por qué no paso? 2 metros, cruzo nada más aquí la frontera, 1 minuto. Déjame. No, tú no pasas. Pero Dios, 40 años. ¿Sabes qué trabajo difícil fue con estos judíos? Sí, pues déjame meterlos. Cruzo la frontera, me vacuno y salgo. No. Ok, no. Entonces, ¿quién sí? Yoshua. Yoshua vino, me va a reemplazar a mí. Hice una vez un cálculo quién era Yoshua Binun en la jerarquía rabínica.
Estaba bien lejos. Por encima de Rabbi Yoshua, así rápidamente, había por lo menos varios miles, si no 10,000 rabinos que le superaban. Yoshua bin Nun era uno de Sareh Hamishim. Están los Sareh Hamishim, los Sareh Meot, los Sareh Alefaim, los Shivim Zekenim, los 12 Nesim. ¿Dónde está Yoshua? Para que entiendan en jerarquía, en comparación rabínica, Moshe Rabbenu, cantaban así la gente, es el sol y Yoshua la luna. La diferencia entre el sol y la luna es la diferencia entre Moshe Rabbenu y Yoshua. Moshe no entendió por qué Yoshua. Y la respuesta por qué Yoshua, ¿cuál es? Yoshua es reencarnación de Yosef. Y cuando había hambruna en Eretz Israel, en vez que Yosef mande pizzas a Israel, a la familia, les dijo, bajen. Y nos sacó a todos de Eretz Israel. Dice la Kabbalah, como él nos sacó de Eretz Israel, él regresa en Yoshua para meterte de vuelta a Eretz Israel. Así son las cosas en la vida. ¿No entiendes por qué Yoshua? Dios sí entiende. ¿No entiendes, dice el Or Sameach, por qué los sionistas? Dios sí entiende. ¿Por qué? Dice el Or Sameach. 2000 años antes, los romanos sitian Jerusalén. ¿Qué se hace? La opinión de Rabbi Yohanan ben Zakkai y de todos los Jajamim es rindámonos ante los romanos. Ya, sal con banderita blanca, si no tienes, saca el tzitzit, blanquitas así, y ya, perdón, mejilá, ¿qué necesitan? ¿Quieren que les paguemos nada más déjame el templo, déjame la Torah, déjame rezar, déjame vivir en Eretz Israel, perdón, romano, lo que tú quieras. A diferencia de la opinión rabínica, habían los biryonim. Los biryonim eran jóvenes que opinaban que hay que salir a guerrear contra los romanos. Seremos los Maccabim, seremos los Hashmonaim, vámonos contra ellos. Esos biryonim, liderados por Yohanan Migush Halab, Ben Giora, el sobrino de Rabbi Yohanan ben Zakkai, se llamaba Sikra, quemaron los depósitos de almacén que teníamos en Jerusalén, salieron sin el apoyo rabínico a la guerra contra los romanos, perdieron la guerra, perdimos Jerusalén, se destruyó Jerusalén y la tierra de Israel y salimos al exilio. Dice la boca sagrada del Or Sameach. Akadosh Baruj Hu regresó a todos ellos, a todos esos líderes de la revolución, los biryonim. Y ellos fueron los sionistas. Y seguían con la ideología en contra de Jajamín porque así venían ellos de la reencarnación pasada. Y los que causaron la destrucción de Jerusalén y el exilio son lo que Dios les encargó, retomar el mando y regresarnos a la tierra de Israel y construir de vuelta la tierra de Israel y conquistar de vuelta a Jerusalén. Es la explicación del Or Sameach. Lo que da esas dos explicaciones es una cosa. Qué difícil es entender los caminos de Dios. Y qué difícil era para un judío en ese entonces decir sí al movimiento cuando no va con tu ideología. Pero todo eso era la dificultad de un judío en esos años. Nosotros hoy en día, ¿qué posición o qué tenemos? ¿Qué ideología tenemos que tener sobre todo lo que está pasando? Hoy, 2021, 73 años después, tenemos que ser judíos que deben de dejar las marcas del exilio en nosotros. Y la marca más dolorosa que el exilio nos hizo
es la diferencia entre tú y yo. Tú vienes de Halab, tú de Ashkenaz, tú de Marruecos, tú de Rusia, tú eres Shami, tú eres Halebi, tú eres turco, tú eres así, tú eres así. Esa marca, porque en cada exilio tomamos las costumbres locales, las ideas locales, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de opinar. Y cuando llegó la hora de retorno, lo más difícil era dejar las huellas y las marcas del exilio que nos separaron tanto y entender que somos una sola Neshama, en cuerpos diferentes, de orígenes diferentes de países. Porque mientras no dejemos eso atrás, trajimos la diáspora a Eretz Israel. Lamentablemente, el yehudí es muy duro. Y una de las cualidades que tenemos que reparar es la sensación que a veces tenemos que yo y mi idea y mi ideología es la correcta y la tuya totalmente equivocada. Así no podemos llegar a ninguna parte. Así nunca aprenderemos a sacar lo bueno de cada uno y a mezclar lo bueno que cada uno trajo de la diáspora. Porque sí hay cosas buenas que cada uno aprendió, que cada uno puede aportar. Eretz Israel es el regalo más grande que pudo recibir esta generación. Eretz Israel y todo lo que vivimos hoy es la gloria. Hoy tú vives la sonrisa que se produjo por las lágrimas de 2000 años de tus antepasados. Llegar al cótel y tocar esas piedras era el anhelo de 2000 años. Viajeros que iban kilómetros y kilómetros. El Maimónides en el año 1993 cuenta que llegó a Eretz Israel. La emoción que 3 días pudo estar en Jerusalén. La emoción que pudo ir y rezar en el cótel. Hoy en día, todos los jovencitos y nosotros viajamos a Eretz Israel, agarras el taxi, aterriza, entras allá al cótel, tocas, rezas, sales. Lo ves fácil, lo ves normal. No, estás viviendo algo impresionante. Sigamos discutiendo si es lo ideal, si hace falta más reforzar la Torá, si hace falta, está bien. Las ideologías se pueden, hay libertad de culto, pero hace falta respetarle al otro y entenderle al otro. Sionismo antiguo no tiene que ver con el sionismo actual. Se nos marcó las peleas antiguas de ideologías fuertes, les entiendo. Yo personalmente, y tú creo que también, si estás en estas clases y tienes esta opinión ortodoxa, no te sumarías a nadie que escribió en su libro, no hagas brita a tu hijo. Les entiendo. Pero las cosas fueron cambiando. Especialmente hoy en día. Rabbi Ovadia Yosef, tengo el video, lo mandaron hoy. ¿Cuánto habló sobre el día que se conquistó el Cótel? Sobre el día que tuvimos de Eretz Israel, sobre la guerra de los 6 días, sobre la guerra del 48, milagros tras milagros que uno tiene que levantar los ojos en un día como hoy y decir, Hashem, gracias. En un día como ayer debemos de recordar los soldados caídos, 29.930 o 20 soldados caídos. ¿Cómo no leeremos un salmito de Tehilim Leilun Nishmat? Y especialmente a nosotros, judíos que todavía nos quedamos en la diáspora, judíos que todavía no tuvimos el zehut de regresar a la tierra de Israel. Lo que está pasando allá
nos debe de importar. Lo debes de incluir en tus rezos diarios. Debes de anhelar ir, anhelar tocar ese cótel, anhelar andar en Jerusalén. Digo a todos los jóvenes que siempre se van a esos viajes locos que hacen, ¿para qué viajas hasta Israel para buscar allá lo que aquí tienes? ¿Vas hasta allá para ir a un antro? Pues vete aquí. Vete a buscar allá lo que no tienes aquí. Vete a Meharat Machpelah, vete al Kotel, vete a la Yeshiva de Ponovich, vete y ve cosas que no existen, solo allá. Y por lo tanto, de la misma forma digo que esta parte tiene que reconocer esta parte también tiene que reconocer la parte religiosa. ¿De qué sirve Eretz Israel si no reconoces la historia sagrada de Eretz Israel? Hay algo que no podemos ver el proceso. Hay un proceso que no puedes negarlo. Hablabas con un ateo laico judío en los principios del siglo XX y te decía, no hay historia judía, no hay David Amelech, no hay, son historias chinas, son inventos judíos de la diáspora. Una negación absoluta de todo. Van pasando los años, regresas a la tierra de Israel y empiezas excavaciones arqueológicas. ¿Y qué descubre el mismo arqueólogo? No tan creyente. ¿Qué descubre el mismo arqueólogo? Piezas de su propio pasado. Piezas que marcan la verdad. Uno de los lugares que me vuelve loco ir en Israel es ir David. Ya dimos conferencias, ya le traje al mero mero David Be'eri para acá. Creo que es la conferencia más impresionante que pude compartir con una persona. Y llegas allá, y cuando llevé un grupo grande así de México para allá, estuvimos recorriendo, y gracias a Dios, la buena relación que tengo con el arqueólogo David Be'eri, me abrió lugares, como me dijo, en un lugar que me abrió para que caminemos en él y veamos lo que está descubriendo, me dijo, este lugar en 6 meses se lo voy a enseñar a Bibi Netanyahu. Ya se lo enseñó, ya pasó. Pero tuvimos el privilegio de tocar donde la escoba pasó ayer, ahí estábamos. Y lo interesante en ese recorrido es que nos pusieron una muchacha guía turística que nos explique lo que estábamos viendo. Y la muchacha, para ella hablaba hebreo, yo la estaba traduciendo. Y la verdad, en una de esas, en vez de traducir lo que dijo, aproveché que no sabe español y dije a todo el público, quiero que observen, lo intenté hacer con las mismas tonadas y los movimientos que ella habló para que crea que la estoy traduciendo. Quiero que vean quién nos está hablando y de qué. Una israelita, todo respeto, no religiosa, con pantalón, jeans, aretes en todos los lados donde cabe uno, acá. Se veía totalmente lejos. Y ella nos habla con un Tanaj en la mano y nos dice, en este lugar se encontró el sello del ministro del rey fulano mengano con el nombre tal. Y aquí en el Tanaj decía ella, dice que ese ministro era y es su nombre escrito en este libro y hallado aquí. ¿Qué quiere decir todo eso? Que ya no tienes discusión sobre tu historial. Esa es la verdad. Y la estamos reconociendo poco a poco. Y Herzl, entre comillas ahora, que es el judío que va en proceso, ya está cada vez más cerca, ya está subiendo a la Torah. Ya está diciendo Baruch Atah Hashem. Es un proceso. Un proceso que estamos viéndolo. Cerrando la idea, ¿qué se debe de hacer en un día como hoy? Sí, es una pregunta complicada para mí responder todavía.
Seguirán discutiendo diferentes bandos en el judaísmo, sí Alel, no Alel, sí Yeshem, no Yeshem, sí Tahnun, no Tahnun, está bien. Pero en algo tenemos que estar seguros, y es lo que dije y repito, estamos viviendo un proceso. Y según mi humilde opinión, y con eso cierro, lo dije y lo repito en varias ocasiones, la Gemara dice que después de 120 años uno sube al cielo y Dios le hace una serie de preguntas. La primera pregunta que Dios nos hará es, después de 120 años para todos, Bezat Hashem, la primera pregunta es, ¿fuiste honesto en los negocios? Segunda pregunta, fíjate, es tiempo para estudiar. Tercera pregunta sobre los hijos, y la cuarta pregunta, Tzipita li Yeshua, anhelabas, esperabas que llegue la Geulá, que llegue la redención. Les dije y les repito, ya no se hace esa pregunta. Confíen en mí, no se hace esa pregunta, se cambió. Se cambió un poquito las vocales de la pregunta. No es Tzipita le Yeshua, sino es Tzafita ba Yeshua. ¿Vites con tus ojos el proceso de redención que estás viviendo? No es algo que tienes que anhelar, es algo que tienes que saber que estás viviéndolo ya. Y cada día más y más y más y más. Y cada día más cerca. Eso es para mí el sionismo. Eso es para mí Theodor Herzl. Alguien que comenzó como un judío de su época, golpeado, perseguido, decepcionado, alejado, Tinok Shenishba, y poco a poco terminó en sus últimos días de vida subiendo al Sefer Torah. Ojalá que ese mismo proceso muchos judíos lo seguirán haciendo. Como judía, como judío, no debes de sentir que llegaste a la meta. Finalizo con una profecía que leí. ¿Dónde está? Aquí está. Leí este Shabbat, le tomé foto, no en Shabbat. Le tomé foto, fui al Knis el domingo fue, para sacarle foto. Impresionante esto. Esta profecía la trae aquí está, la trae el Malbim. Dice el Malbim así, en nombre del profeta Irmía. El profeta Irmía, dice el Malbim, dijo lo siguiente: llegará el día que escucharás el llamado. Kumu benaalet Zion. Vámonos, regresemos a Zion. Curiosamente no dice a Israel, dice a Zion, quizás aludiendo al sionismo. Va Zion, sionismo, ok. Ko amar Hashem, ranule Yaakov simcha, dice el profeta. Dijo a Dios, denle alegría a Yaakov. Vetza'ala berosh hagoyim, que se convierta este pueblo Yaakov entre los más importantes de las naciones del mundo. Esa primera profecía. Segunda, Ashmiu, pero vayan diciendo, y lo estoy haciendo yo ahorita, lo que el profeta dice que hay que hacer. Ashmiu, díganles a todos, Oshe Hashem et amecha et sherit Israel, salva a Dios a todo el resto de Israel. Dice el Malbim, ¿por qué nos llamó al principio? Tres preguntas. Uno, ¿por qué nos llamó al principio Jacob y al final Israel? Dos, ¿por qué dice a Jacob, alégrate? Y refleja salvación, redención. Y después viene otro llamado. Señores, sigan pidiéndole a Dios que salve a todo el pueblo de Israel. No me acuerdo la tercera pregunta. Responde el Malbim lo siguiente. Miren palabras de un jajam hace años, no sé qué años es esto,
hace, aquí está el año Taf, Haf, hace más de 100 años. Dice así, miren periódico. El orden va a ser el siguiente. Al final de los días, cuando Dios decida terminar el exilio, dejarán los goyim de dominarnos. Tendremos dominio propio. Y los goyim que ayer te pisotearon, te empezarán a dar honores y a respetarte por lo que tú eres. Pero esa alegría será de Jacob. Jacob, dice el Malbim, alude a los judíos de bajo nivel. Jacob es talón, de abajo. Que al ver la paz, la tranquilidad, la abundancia y el éxito, dirán, oh, Baruch Hashem, llegamos al top. ¿Quién necesita algo más que esto? Baruch Hashem, vete a vivir en Israel. Ra'anana, Savión o Ashdod. Eres un rey. Tienes gobierno, a veces. Tienes el mejor ejército. Tienes economía. Tienes startup. Por eso dice el Malbim, viene el profeta y dice, si los Jacobes están conformes, los Israel alude a los judíos Rosh, más elevados, no deben de estar confiados y deben de seguir y pidiendo a Dios el final de la Geulá. Porque si en el proceso ya estás contento, esto nunca terminará. Vives un proceso, vivirás un proceso, dice el Malbim, pero hoy podemos decir, vivimos un proceso. Pero no podemos ser Jacob del versículo, de decir, ya está, se terminó, gamarno. Hay que seguir peleando por el final de la redención. Falta todavía muchos judíos que retornen. Hace falta muchos judíos que dejen de ser asimilados. Hace falta todavía mucha Torah en muchos judíos. Hace falta más Dios en la tierra de Israel. Hace falta más que Kedusha en Jerusalén. Hace falta rezarle a Dios no en el cótel, sino detrás del cótel, en su lugar sagrado. Finalizo. Estamos en un proceso. Digamos en un día como hoy y todos los días del año, gracias por lo ayer y pidamos por el mañana. No festejes como que esto es el final. Por eso esa discusión que yo la veo maravillosa entre algunos que bailan y están contentos diciendo esto es la gloria y otros que dicen no, es justamente la situación que tenemos que vivir. Donde uno reflejan las gracias por lo que tenemos y otros nos recuerdan, todavía falta. Todavía no puedo cantar el alel con verajá. Me falta un poquito. Quizás, ya digo algo de mi opinión personal, quizás si lo canto hoy con verajá, digo, ya llegué y terminó. Pero si no lo canto, pero si lo quiero cantar, demuestro que estoy en un proceso. Entonces quito el tajanún, digo Yehishem, empiezo porque estoy en algo. Y te cantaré, Dios, el alel con verajá. Oh, cómo te lo cantaré. Pero cuando termines la redención final, hasta el final. Sigamos viviendo el proceso. Sigamos disfrutando del proceso. Sigamos agradeciendo y pidiéndole a Dios en un proceso como este. Pero es un proceso. El año que entra estaremos más cerca quizás. Y así, hasta que Dios diga, se terminó. Muchas gracias. Les deseo que tengan Shabbat Shalom Umevorach.